Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que tiene que ver con la regla de tres compuesta. Ya en una sesión anterior se trabajó la regla de tres simple, tanto la directa como la inversa. Entonces ahora veamos de qué se trata esto de la regla de tres compuesta, ¿verdad? Entonces dice que en algunas situaciones de proporcionalidad se relacionan más de dos magnitudes. En estos casos se aplica un método conocido como la regla de tres compuesta, pero hay una forma, ¿verdad?, de resolver ese tipo de problema. Entonces vamos a mirar un procedimiento que nos va a ayudar con esto. Entonces, para resolver un problema por regla de tres compuestas se procede de la siguiente manera. Primero vamos a organizar los datos en una tabla, ¿verdad? Que está, yo particularmente le llamo el método de la cajita o el método de la caja. Vamos a ubicar las tres magnitudes o las tres variables en mención en el problema, pero teniendo la precaución que en el centro, aquí en la caja del centro, siempre va a ir la magnitud que presente la incógnita del ejercicio. Es decir, la pregunta siempre va a ir en el centro. 2. Segundo paso, se compara la magnitud de la incógnita, o sea, la que va en el centro, con cada una de las otras dos magnitudes para determinar el tipo de proporcionalidad que hay entre ellas, manteniendo constante en cada caso la magnitud restante. ¿Qué significa ese segundo paso? Que yo voy a tomar esa que está en el centro, voy a determinar qué tipo de relación tiene con esta variable y qué tipo de relación tiene con esta otra variable. La relación existente puede ser que estas dos sean directamente proporcionales o que sean inversamente proporcionales. O de estas dos que sean directas o que sean inversas, ¿verdad? Entonces, eso lo va a determinar cada ejercicio. Tercero, se plantea la proporción de acuerdo con el caso correspondiente de la propiedad fundamental de la proporcionalidad compuesta y se halla el valor desconocido. Aquí ya vamos a plantearlo dependiendo de qué relación me salgan aquí. Se van a plantear diferentes formas de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque puede ser que de este lado sean directas y de este sean inversas. O de este sean inversas y de este sean directas. O de ambos sean directas o que ambas sean inversas. Entonces, ahí donde vamos a encontrar que esta regla de tres puede ser de tres tipos, más que la redundancia. 1. Regla de tres directa. Cuando compuesta directa. Más bien, cuando ambas relaciones a ambos lados son directas. Regla de tres compuesta inversa. Cuando a ambos lados las relaciones son inversas. O regla de tres compuesta mixta, que es cuando por un lado es inversa y por el otro lado es directa. O lo contrario, de este lado es directa y por el otro lado es inversa. Por eso se le llama regla de tres compuesta mixta. Para eso hay ciertos tics que vamos a aprender hoy para resolver los ejercicios. Entonces veamos el primero. Entonces aquí está. Dice que en una empresa de tejidos, 5 operarios de igual rendimiento tejen 3.600 guantes en 6 días. ¿Cuántos guantes tejerán 7 operarios de igual rendimiento que los anteriores, pero en 8 días? Entonces fíjense que ahí lo primero que debemos determinar son cuáles son las variables que entran en juego, ¿verdad? Entonces miremos, ¿cuántos guantes? Nos vamos a la pregunta inmediatamente. ¿Cuántos guantes tejerán? ¿Cuántos guantes tejerán? Entonces la variable son los guantes. Entonces los guantes van en el centro. Entonces aquí escribimos guantes. Después dice, una empresa de tejidos. En una empresa de tejidos, 5 operarios, ¿verdad? Entonces la otra variable son los operarios. Los operarios. De igual rendimiento tejen 3.600 guantes. Aquí está la otra variable. En 6 días. Y aquí está la otra variable. Ahí están las tres variables. Operarios, guantes y días. ¿Verdad? Entonces, yo puedo colocar de aquí, por aquí, los operarios. Operarios y por aquí los días. Y usted dirá, pero ¿y si yo quiero colocar los días de este lado y los operarios de este otro lado? También puede hacerlo. El que no puede cambiar es el que está en el centro porque es el que va de la pregunta. ¿Cuántos guantes? Esa es la variable, siempre debe ir en el centro. Listo. Entonces ahora en esa caja vamos a ubicar todos los datos del problema. Dice, en una empresa de tejidos, 5 operarios. 5 operarios. De igual rendimiento tejen 3.600 guantes. Tejen 3.600 guantes. En 6 días.
6 días. Listo. La primera línea son los datos que tiene el problema. La siguiente línea se refiere a los datos de la pregunta. Ahora, ¿cuántos guantes? Entonces, ¿cuántos guantes? Hablo de X porque yo no sé cuántos son. Tejerán 7 operarios. 7 operarios de igual rendimiento en 8 días. En 8 días. Y ahí está armada mi caja. Y de ahí voy a establecer las proporciones de acuerdo a los guantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a ocultar la variable día. Oculto la variable día. Entonces, la variable día en este momento no existe, ¿verdad? Entonces, usted dice, 5 operarios tejen 3.600 guantes. Ahora, 7 operarios. ¿Hay más o menos operarios? Hay más operarios, ¿verdad? Entonces usted dice, hay más operarios. Y le colocas un signo más. Hay más operarios. Por lo tanto, más operarios. Si hay más operarios, tejerán más o menos guantes. Tejerán más guantes porque hay más personas. Por lo tanto, le colocas un más. Si ambos son más, significa que operarios y guantes son directamente proporcionales. O sea, de este lado irá una regla de 3 simple directa. Entonces, listo. Ahora no existen los operarios. Entonces usted dice, relaciona guantes con días. En 6 días hicieron 3.600 guantes, ¿verdad? Ahora hay 8 días. Hay más días. Si damos más días, harán más o menos guantes los operarios. Van a hacer más guantes. Por lo tanto, de este lado también las dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, lo que quiere decir que de ambos lados es una regla de 3 directa. Entonces, significa que la regla de 3 directa, recuerde que la multiplicamos cruzado. Entonces, este con este y este con este. De este lado será este con este y este con este. Entonces, de acuerdo a la regla, si son directas, multiplicas cruzado. Si son inversas, multiplicas en forma horizontal, ¿verdad? Eso fue en una sesión pasada que lo trabajamos. Listo, entonces de aquí ya usted puede establecer las proporciones. En los textos lo trabajan de otra manera, lo trabajan de acuerdo a las proporciones. Yo trabajo por el método de la cajita, que es mucho más práctico, mucho más rápido. Entonces aquí, ¿qué vas a establecer? Como las relaciones son directas, usted sigue el orden de sus flechas. Entonces usted dice, empezando primero por donde está la X. Entonces 5 por X por 6. Te sigue sus flechitas, mire. El 5 apunta a la X apunta al 6. Entonces usted dice aquí 5 por X por 6. Tiene que ser igual al otro producto. ¿Cuál es el otro producto? El 7 apunta al 3.600 y el 3.600 apunta al 8. Eso significa que usted lo tiene que multiplicar en ese orden. 7 por 3.600 por 8. Coloco un puntico para no confundirlo con esta X del por. Listo. Entonces, este 5 y este 6 que están multiplicando la X, los paso a este lado, a este otro lado a dividir. Entonces me queda que X es igual a 7 por 3.600 por 8 dividido sobre 5 por 6. Y listo, ya está resuelto mi ejercicio. Ahora que viene, simplemente empezar a hacer las simplificaciones respectivas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mirando. Si usted divide 36 entre 6, le da 6, ¿verdad? Es como si usted dividiera 3.600 entre 6, le da 600. Entonces ya ahí tenemos la primera simplificación. Entonces sería 7 por 600 por 8 sobre 5. Ya este 6 desaparece con este 6. Es como si usted dijera cesta de 6, 1, cesta de 36, 6. Y aquí le agrega los dos ceros, que son 600. Listo. Entonces, podemos seguir simplificando, o si usted quiere hacer las multiplicaciones, entonces usted puede, por ejemplo, esto termina en 0 y este termina en 5. O sea que usted puede simplificarlo, ¿verdad? Usted puede simplificar el 60 con el 5 y agregarle el 0. Entonces, si usted simplifica este 60 con este 5, la quinta de 60 es 12, ¿verdad? Pero como es 600, no sería 12, sino 120. Si usted divide
600 entre 5 le da 120. Entonces esto sería 7 por 120 por 8. Simplificamos este con este. Listo. Por lo tanto, aquí tenemos, vamos a hacerlo acá arriba, que x es igual. Multiplicamos entonces 7 por 120 por 8. ¿Cuánto es 7 por 120 por 8? Entonces 7 por 120 le da 840, ¿verdad? 840. Y 840 por 840 por 8 le da 6720, ¿cierto? Entonces x igual a 6720. Y listo, esa sería mi respuesta. Entonces la respuesta es: ¿cuántos guantes tejerán 7 operarios de igual rendimiento en 8 días? Entonces la respuesta sería tejerán 6720 guantes. Y obviamente aquí usted hace el resto de la argumentación de su respuesta, ¿verdad? Esa es la forma de resolver la regla de tres compuesta. Listo, entonces miremos en este momento otro ejemplo, a ver cómo nos sale. Muy bien, entonces continuando, dice que en un edificio 6 obreros pintan un área de 300 metros cuadrados durante 2 horas. ¿Cuántos obreros se necesitan para pintar un área de 400 metros cuadrados en 1 hora? Muy bien, entonces identifiquemos nuestras variables. Entonces, en un edificio, 6 obreros, primera variable. Pintan un área, segunda variable, durante 2 horas, tercera variable. ¿Cuántos obreros se necesitarán para pintar un área de 400 metros cuadrados en 1 hora? Listo. Pregunta, ¿cuántos obreros? Por lo tanto, la variable obreros irá en el centro. Obreros. Entonces, después, por aquí irá entonces área. Y por acá irá horas. Les recuerdo, independiente, usted puede colocar el área y las horas en el extremo que usted quiera, el resultado va a ser exactamente el mismo. El que no puede cambiar es la pregunta, que siempre va en el centro. Muy bien, entonces empecemos a ubicar. En un edificio, 6 obreros. 6 obreros. Pintan un área de 300 metros cuadrados. Área de 300. Durante 2 horas. 2 horas. Pregunta, ¿cuántos obreros? Pregunta, ¿cuántos obreros se necesitan para pintar un área de 400 metros cuadrados? 400 de área en 1 hora. Hora 1. Listo. Ya tengo mis variables debidamente identificadas. Y empecemos a comparar. Nos olvidamos de las horas y comparamos. Tengo 300 metros cuadrados de área que lo pintaron 6 obreros. Si voy a pintar 400 metros cuadrados, serían más áreas, ¿verdad? Más metros. Si voy a pintar más metros, necesito más obreros. Listo. Por lo tanto, más y más significa que de este lado esta proporcionalidad es directa. Por lo tanto, usted debe multiplicar cruzado. Vamos a ir haciéndolo aquí enseguida. Listo. Ahora nos vamos aquí. 6 obreros invirtieron 2 horas, ¿verdad? Si ahora el tiempo se redujo a una sola hora, o sea, tenemos menos tiempo, significa que hubo en juego más o menos obreros. Si demoraron menos tiempo es porque había más gente pintando, ¿verdad? Menos y más significa que son, una disminuye, la otra aumenta, significa que son inversas. Por lo tanto, aquí usted multiplica frente con frente. ¿Sí ve? Ambos eran más, por lo tanto es directa. Este es uno más y uno menos, por lo tanto es inversa. Si ambos son más, significa que son directas, por lo tanto se multiplica cruzado. Si uno es más y el otro es menos, significa que son inversas y se multiplica frente con frente. Listo, entonces seguimos nuestra flecha.
empezando siempre por la línea que tiene la X. Entonces la línea que tiene es la X, el 300 apunta a la X y la X apunta al 1. Entonces usted dice que esto es 300 multiplicado por X multiplicado por 1. Es igual. Ahora vamos con la otra línea. El 400 apunta el 6 y el 6 apunta el 2. Entonces 400 multiplicado por 6 multiplicado por 2. Y listo. Este 300 y este 1 que están multiplicando la X pasan al otro lado a dividir. Entonces X es igual a 400 por 6 por 2 sobre 300 por 1. Listo. Y aquí queda muy sencillo. Aquí hay un 400, aquí hay un 300. Este 0 lo elimino con este 0. Este otro 0 lo elimino con este otro 0. Entonces me queda que esto es igual a 4 por 6 por 2 sobre 3 por 1. Y 4 por 6 da 24. Y 24 por 2 da 48. Dividido 3. O te dice 6 dividido 3 me da 2. Entonces esto es 4 por 2 por 2. Por lo tanto, X me da 4 por 2, 8 por 2, 16. Y esa sería su respuesta final. Por lo tanto, la solución final. Por lo tanto, la respuesta sería: ¿cuántos obreros se necesitan para pintar un área de 400 metros cuadrados en una hora? Se necesitarán 16 obreros. Y esta es la forma de resolver una regla de 3 compuesta. Que en este caso, como de este lado era directamente proporcional y del lado derecho era inversa, esto significa que esta regla de 3 en este caso es una regla de 3 compuesta mixta. La pasada era directa por ambos lados, por lo tanto era una regla de 3 compuesta directa. Esta sería una regla de 3 compuesta mixta. ¿Listo? Muy bien.